La competencia federal se divide por la materia, por el territorio y por la persona. Estas tres formas de determinación de la competencia están sujetas a una razón previa, y es que solo la competencia de la justicia federal, cuando el hecho imputado, cualquiera sea su contenido, el lugar de su comisión o su autor o el ofendido por él, atente contra los intereses de la soberanía o la seguridad de un Estado nacional. Si esos intereses federales no están en juego, la justicia de excepción, que es la competencia federal, no tiene posibilidad de intervención. Tiene que intervenir la competencia ordinaria o común. En lo concreto, las pautas normativas se encuentran en el artículo 3 de la Ley 48 y el artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación, cuando dispone, establece o determina cuáles son las facultades del juez federal, de los jueces federales de la Nación. Respecto de la materia, la determinación de la competencia por razón de la materia implica que habrá de intervenir la justicia federal cuando el hecho previsto en una norma penal protege o custodia bienes jurídicos que configuran intereses de la nación como poder central. Se trata entonces de una determinación basada en la naturaleza del interés o del bien jurídico lesionado y que la norma penal tutela. Ello es así porque la norma violada nada aporta al esclarecimiento de la competencia en tanto no se determine la naturaleza nacional o provincial del bien jurídico lesionado. Básicamente, la justicia federal o la competencia federal se activa en los preceptos ya mencionados por el artículo 3 de la Ley 48, que a modo de ejemplo se enumeran. Cuando se trate de atentados a la forma representativa republicana o federal de gobierno, por ejemplo, cuando se trate de delitos que configuren defraudación o causen una disminución del patrimonio nacional. En caso de falsificación de billetes o de moneda de curso legal en el país, por ejemplo, o falsificación de documentos de carácter nacional. Cuando, por ejemplo, se alteren, se perturben, se interrumpen elecciones nacionales, en caso de lesión de funcionamiento y de la seguridad de las telecomunicaciones de la nación, o si hay una lesión a los derechos relacionados con marcas de fábrica, de patentes de invención y de identificación de personas o de mercaderías. El Código Procesal Penal trata a partir del artículo 22 la competencia en razón de la materia y dice que los tribunales en lo criminal juzgarán en instancia única los delitos cuya competencia no se atribuya a otro tribunal. El 26 dice que el juez de instrucción investiga los delitos de acción pública de competencia criminal, excepto en los supuestos en los que el Ministerio Fiscal ejercite la facultad que le otorga el artículo 196, que básicamente implica la delegación que tiene como posibilidad el juez de instrucción cuando opta por delegar la instrucción parcialmente al Ministerio Público Fiscal. La competencia en cuanto a la persona, federal en cuanto a la persona, este criterio de determinación de la competencia federal deriva de la investidura del sujeto, vale decir, cuando el hecho, motivo de juzgamiento, lesiona la investidura nacional de algún sujeto en juego. Y la competencia territorial se relaciona con el lugar físico de comisión de un hecho ilícito, es decir, el espacio físico dentro del territorio nacional en el que se lleva a cabo la conducta y se produce el resultado que configura el objeto del proceso. Cuando el lugar de producción del hecho delictivo tiene influencia en la naturaleza del delito a investigar, nos encontramos con otra situación en la que nace de una manera directa la competencia federal. Es así que las reglas generales de la competencia territorial que están legisladas directamente en nuestro Código de Procedimiento Penal de la Nación
se la podemos ubicar a partir del artículo 37, que expresamente reza que será competente el tribunal de la circunscripción donde se ha cometido el delito, y en caso del delito continuado o permanente, lo será el de la circunscripción judicial en que cesó esa continuidad o esa permanencia. En caso de tentativa, lo será el de la circunscripción judicial donde se cumplió el último acto de ejecución. Y determinar dónde se cometió el delito es una cuestión de derecho penal material, que contiene pautas que determinarán el momento en que pueda considerarse que se cometió el delito consumado. El juez competente, en definitiva, será aquel a quien la ley asigne directamente el conocimiento de la causa por haberse cometido el delito dentro de una determinada circunscripción territorial física. Estamos en condiciones entonces de afirmar lo que ya dijimos de otra forma y repetirlo para que sea gráfico, que la competencia penal común, ordinaria, es la regla básica de aplicación y la competencia federal es una competencia de excepción. Es decir, el sistema federal es diseñado constitucionalmente, la competencia provincial es la regla desde un punto de vista institucional. La competencia provincial penal es provincial por lo común. Y dice Clareo Olmedo, referencia a esto, que es básica, es limitada, es independiente, soberana e inextensa. No debe dar cuenta de sus actos a la justicia federal, salvo en aquellos casos expresamente impuestos, y los procesos que se radiquen en los tribunales provinciales deben sustanciarse y terminar en los tribunales provinciales. Y agrega que la fuente de estos caracteres en el artículo 121 de la Constitución Nacional, y que por él las provincias argentinas se reservaron para sí todos aquellos poderes que no fueron expresamente delegados en el gobierno central. Y la administración de justicia solo fue delegada en los términos y la extensión del artículo 116 de nuestra Carta Suprema. Existen situaciones fronterizas, difusas, donde la cuestión de la jurisdicción y de la competencia no resulta con la claridad meridiana que nosotros necesitamos para determinar si finalmente un hecho debe ser tratado en el espacio y funciones territoriales, provinciales o en el ámbito federal. Si bien este tema es tratado in extensum en la unidad posterior, en la unidad 5, me gustaría quiero rozarlo mínimamente, medianamente, para decir que hay cuestiones y situaciones que están contempladas en el Código, en que donde existen ese tipo de dudas se resuelven por vía de está expresamente legislado y se resuelven por vía de la inhibitoria o de la declinatoria. Hay situaciones de conflicto que surgen cuando el juez actúa inoficiosamente sobre un hecho que es de competencia dudosa o eventualmente cuando es planteado por las partes. Tradicionalmente, esto se concreta mediante la inhibitoria, que se interpone ante el órgano jurisdiccional que las partes consideran que tiene competencia sobre ese asunto, sobre ese trámite que está en discusión. O bien por medio de una declinatoria, que es una presentación ante el tribunal que es entendido como incompetente, disponiendo los códigos que no podrán utilizarse de modo conjunto uno u otro sistema. O se plantea la inhibitoria o se plantea la declinatoria. Cuando se trata de jueces de diferentes jurisdicciones, como por ejemplo es el caso de una jurisdicción federal y provincial de distintas provincias, corresponde pronunciarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de este país, para decidir esta cuestión de competente y finalmente va a decir claramente cuál es el órgano jurisdiccional que se debe ocupar de la solución de ese caso puntual y concreto. Respecto a la organización judicial argentina, es un tema que merece un desarrollo
extenso, pero que podemos graficarlo de una manera sintética, diciendo que la organización judicial del país sigue en lo básico un esquema jerárquico de estructuración predominantemente verticalista. El poder en la Argentina máximo de la justicia está representada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o si fuera en las provincias, cada uno de ellos está representada por los tribunales superiores de cada provincia, o también pueden ser llamados cortes provinciales. Representan institucionalmente al órgano y ejercen también además funciones llamadas de superintendencia. En otro nivel, en segundo nivel, encontramos en el ámbito nacional al Tribunal de Casación y siguen en ese orden nacional cámaras de apelaciones, tribunales de juicio y jueces de primera instancia. Asimismo, las formas de organizar cada uno de estos cuerpos mantiene características de notoria autonomía, al extremo de que cada juzgado se articula de una manera completa en sí misma y desconectada de las restantes, de los restantes juzgados. En definitiva, la estructura formal y completa de los órganos jurisdiccionales que integran el servicio de justicia argentino implican un trazado de una estructura que vale la pena extenderse en su organización para poder comprenderla. Pero que hay que tener en cuenta que la división más importante es la de jurisdicción provincial, jurisdicción federal, y a partir de allí, con los máximos órganos que hemos mencionado recientemente, tribunales superiores o cámaras o cortes supremas, digamos, de las justicias, o en el sistema federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también es orgánicamente la máxima expresión de la palabra jurídica en una sentencia para cualquier tribunal de nuestro país. Pero digo, desandar esa estructura implica un desarrollo extenso que podemos encontrar a lo largo de nuestro Código Procesal Penal, debidamente detallado en los artículos que determinan, integran y otorgan las facultades a los distintos tribunales, desde los jueces de instrucción, los juzgados de paz, los juzgados correccionales, las cámaras de apelaciones, oportunamente para cada caso, las cámaras de casación en el caso que correspondiere, y los superiores tribunales como máxima referencia provincial. De igual forma, en la justicia federal, cada provincia tiene por lo menos un juez federal que lo representa. En algunos casos, en la mayoría de los casos de las provincias, hoy existen cámaras federales donde esos jueces federales tienen la posibilidad de que revisen sus decisiones por ese órgano que es colegiado. Eventualmente, si la justicia o el reclamo, digamos, fuera civil o penal, hay una instancia más en la parte penal, que es la Cámara Nacional de Casación Penal, que atiende algunos recursos puntuales de las decisiones de los tribunales orales federales o cámaras de crímenes de las provincias, o de las cámaras federales puntualmente, eventualmente también. En definitiva, sugerimos un estudio directo y extenso de esta estructura compleja del Código Procesal Penal y de los distintos manuales que son ya señalados en su oportunidad para un completo estudio de lo que pretende esto ser un esbozo inicial que ayude, que signifique como guía.